Hola gente, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestra clase número 5 de estadística aplicada del tercer curso Ciencias de la Educación. Hoy vamos a trabajar con la distribución de frecuencias, que también le llamamos tabla de frecuencias, pero esta vez vamos a trabajar ya con una variable cuantitativa. En la clase anterior trabajamos la variable cualitativa. El objetivo de nuestra clase es elaborar una tabla de frecuencias con variable cuantitativa. Para trabajar la distribución de frecuencias o tabla de frecuencias, tenemos un grupo de datos numéricos. Las puntuaciones de un grupo de alumnos que se observa en este cuadro es el resultado de una prueba X de 100 puntos. Entonces en este cuadro se visualiza las puntuaciones que obtuvieron los 60 alumnos de un determinado curso. Primeramente para elaborar nuestra tabla de frecuencia, primeramente debemos calcular el rango. ¿Qué es rango? Es la diferencia entre la puntuación más alta y la más baja. Significa que en ese cuadro debemos buscar cuál es la puntuación más alta y cuál es la más baja. Entonces hallamos la diferencia y ese es el rango. ¿Qué vamos a hacer con el rango? El rango vamos a dividir por un número. ¿Por qué número? Nosotros vamos a elaborar una tabla de 5 intervalos, o también podemos llamarle 5 clases. Entonces, el rango se divide por 5. Si yo quiero elaborar una tabla de 6 intervalos, entonces divido el rango por 6. Si quiero elaborar una tabla de 7 intervalos, divido el rango por 7. Y así sucesivamente. Esta vez vamos a elaborar una tabla de 5 intervalos. O 5 clases también podemos decir. Eso significa que mi rango voy a dividir por 5. Entonces 39 es mi rango. Dividido 5 me da 7,8. Este cociente voy a redondear yo a 8. ¿Sí? Ese cociente 8 es el tamaño de la tabla. Significa que cada intervalo o cada clase debe contener 8 datos numéricos. Vamos a ir formando nuestros intervalos o nuestras clases, ¿sí? Entonces, como la puntuación más baja es 55, voy a empezar de ahí. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62. Eso va a ser mi primer intervalo o mi primera clase. Entonces pongo 55, mi límite inferior, 62, mi límite superior. Y luego voy a ir armando así las clases. La siguiente clase va a ir de 63 a 70. También hay 8 datos numéricos ahí.
El siguiente va de 71 a 78. Y así sucesivamente hasta completar los 5 intervalos. Y ahí ya estamos observando la tabla en donde ustedes ya saben qué es F, qué es FR, qué es FP y qué es FA. Pero podemos volver a repetir. F es frecuencia absoluta, FR es frecuencia relativa, FP frecuencia porcentual y FA frecuencia acumulada. Primeramente vamos a completar la columna de F, que es frecuencia absoluta. Para eso vamos a mirar en ese cuadro de datos donde están nuestros datos numéricos y vamos a ir encontrando todas las puntuaciones comprendidas entre 55 y 62. ¿Cuántos datos hay entre 55 y 62? Podemos ir mirando así por columnas, que es más fácil, y encontramos que en ese intervalo o en esa clase hay 11 datos. El resultado de ese conteo viene a ser la frecuencia absoluta. Hay 11 alumnos que obtuvieron puntuación entre 55 y 62. Seguidamente vemos cuántos alumnos obtuvieron puntuación entre 63 y 70. Vemos que en ese intervalo hay 14 alumnos con esas puntuaciones y así sucesivamente hasta completar la columna F, que es frecuencia absoluta. La suma de todas las frecuencias absolutas me debe dar 60, porque se acordarán, decía las puntuaciones de 60 alumnos. Evidentemente, la suma de todas las frecuencias absolutas es igual a n, que significa número de datos. Seguidamente vamos a completar la columna de FR, que ya sabemos que significa frecuencia relativa. Frecuencia relativa está dada por una fórmula, que es frecuencia absoluta dividido n. Significa que voy a dividir 11 dividido 60, 14 dividido 60, 17 dividido 60 y así sucesivamente hasta completar la columna. Hay que recordar que la frecuencia relativa siempre vamos a redondear con aproximación a los centésimos. ¿Qué significa eso? Que vamos a dejar 2 cifras decimales siempre y que la suma de todas las frecuencias relativas me tiene que dar 1 o próximos a 1. Seguidamente vamos a completar la columna de FP, frecuencia porcentual, que también está dada por una fórmula, FR por 100, frecuencia relativa por 100. Y vamos completando. 0,18% me da 18. 0,23% me da 23. Y así sucesivamente hasta completar toda la columna de FP. También hay que recordar que la suma de todas las frecuencias porcentuales siempre me tiene que dar 100 o próximo a 100. Y por último vamos a completar
la columna de FA, que es frecuencia acumulada. Recordamos que frecuencia acumulada no tiene una fórmula, pero su nombre ya me indica qué es lo que debo ir haciendo. Voy a ir acumulando, voy a ir sumando las frecuencias absolutas. Entonces, mi primera frecuencia acumulada es 11. Y luego voy a sumar 11 más 14 igual a 25. 25 más 17 igual a 42. 42 más 8, 50. Y 50 más 10, 60. Y ya tengo mi columna de frecuencia acumulada. No se olviden, gente, que con cada clase hay una pequeña tarea. Esta es nuestra clase número 5, significa que va acompañado de la tarea número 5. Con esta clase estamos totalizando 50 puntos que vamos a ir acumulando con la presentación de las tareas. Un gusto, gente, estar en contacto con ustedes a través de este medio. Nuestra clase de hoy ha finalizado.